Nunca me sentí más viejo, más acabado que a los 20 y tantos. Y por eso estoy aquí para decirles no, y tienen un chingo de tiempo. The human voice. It's the instrument we all play, and yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Es decir, pudimos pensar porque pudimos hablar, o bien pudimos hablar porque pudimos pensar. I want you to think back to the last time you had a really good, really deep conversation. La empatía es la solución a nuestro individualismo. Entonces, como no nos da todo lo mismo, necesitamos hablar. Se murió la reina. ¡Se murió la reina, boluda! Chisme de semana que no es chisme para nadie porque todo el mundo se enteró de que... Y para el tiempo que salga esto, no sé. Y para el tiempo que salga esto, ya, no sé, va a ser rey Harry a esta altura. Sí. La reina va a estar enterrada bajo 5 llaves, boluda. Seguían haciendo el London Bridge hasta... Igual es re largo el London Bridge. ¿Cuánto por lo que dura? tengo entendido. Creo que es 1 año. Porque yo te decía que es hasta la coronación de Carlos, que no va a ser hasta el año que viene. Vos imaginate que Carlos se muera en este año. ¡Wow! boluda. imaginas que te ¿Habrá muere? London Bridge para Carlos? ¿Y por qué no? ¿No es como realeza? Pero es que yo pensaba que el London Bridge era algo que había hecho la reina para ella. Muy self-centered. Pero no de su sé, parte. no tengo ni idea. No sigo mucho la corona. No, yo tampoco, not big fan, pero... No vi The Crown tampoco. Yo sí. Me gusta, buena serie. ¿Es No- verdad que Kristen Stewart es la que hace de Diana? Sí, no ahí, en la película. O una película ¿en serio? sobre Diana, que la tengo que ver, dicen que estuvo muy buena. Ok. Y ahí ella hizo de Diana. Pero The Crown es una serie. Oh, pensaba que ella había hecho Diana en The Crown. No. Pero yo supongo, no sé, yo pienso, ¿no? Ahora Londres está como Sí. en crisis. Ok. Y, boluda, cada vez que se muera un rey van a tener que hacer un London... ¿Cómo es? No, un Bridgetown, ¿cómo era? London Bridge. London Bridge. O sea, boluda, se muere... mirá, ahora se muere Carlos, porque Sí. ya está como en sus últimos el señor, con todo el respeto. Sí, creo que tiene 78 años. Sí, la madre dijo, mi hijo no va a ser rey en su puta vida. Sí. Y se va a morir dentro de, no sé, 10 años, 15 quizás, más, con suerte, para el hombre. Long live the king. Y cada vez va a ser más corto, ¿viste? El reinado. Sí. A menos que alguien diga, no sé, a menos que a William diga, ¿sabes qué? Paso a ser rey, que lo sea uno de mis hijos. Creo que ella asumió el trono cuando tenía 25 años. una cosa así. Sí, re joven. Yo no vi la primera temporada de Crown, Sí. la vio mi madre. Y ahí hablaban de tipo la vida, las early life de Elizabeth. Pero sí, como que creo que el tío, no me acuerdo quién de la familia, decidió casarse por amor. Y como que se Abdicó. fue, claro, abdicó y ella tuvo que asumir, tenía como, no sé, casi 20 años por ahí, o sea, era re jovencita. Sí. Boluda, perdón, para cerrar, ¿no? Pero Sí. es reina la hija de puta esta, o sea, vos te das cuenta, ¿Quién? la Camila. Ah, la con la que el chabón engañaba Sí. a Diana. Terrible, me parece un poco Es muy fuerte. sarna todo. Es muy sarna todo. Bueno, supongo igual que... Es que la reina era Diana. Tipo, no Team sé, Diana, Team Team Diana. No sé, es que hay como tantas cosas alrededor de lo que le pasó a la princesa Diana, que es como muy turbio, ¿no? Y después, bueno, que Harry y Meghan se fueron de la corona y no sé Sí. qué, y... Yo con Meghan hay mucha gente que le tiene mucho odio a Meghan. Yo no sé por qué. Yo no digo que sea trigo limpio, pero yo creo que también hay una cosa de Sí. fanatismo de la corona de demonizar a mucha gente, ¿viste? De adentro. Digo, de Loco. adentro de afuera que... Sí, no sé. O sea, básicamente igual convengamos que son una manga de niños ricos y blancos Sí, que sí, viven sí. del pueblo, ¿no? A ver, como vemos que es una monarquía Sí. en el 2022, me parece Uy, una locura. Es muy raro. Sí. Pero también es cierto que hay unos buenos chismes. O sea, Sí, nos encanta el chisme. Salseo. El salseo. Además, Carlos ya había sido como... Ay, me trabé. Había sido que problemas a la madre. O sea, no, tipo, o sea, ya había, digamos, la imagen que proyectaban los medios. Igual la imagen que proyectaban la los medios, vienen, ¿no? vienen cagando de risa de Como Carlos. desde que tiempos inmemoriales, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, qué sí, sé sí. yo, no lo sé, o sea, más allá de que tenga 78 años o algo así,
digo, todos podemos tener un deseo de querer cambiar el mundo de alguna forma, ¿no? No creo que un hombre rico y blanco, criado en la realeza, que nunca tuvo que trabajar en su vida, de repente diga, wow, me preocupa el cambio climático. Pero yo había leído que a él y tipo la esposa les interesaba mucho la cuestión del cambio climático y no sé qué. Pero bueno, no lo sé. O sea, a lo que voy es que, qué sé yo. Veremos qué es lo que hace. Vamos con el tiempo. Veremos con el A ver tiempo qué hace. Estaremos atentos a Carlos. A Carlos, monarca de un país que no es el nuestro, pero bueno, who knows. Hay cosas re turbias igual, estuve leyendo, quiero decirlo, Sí, ¿de qué? de la cuestión de que se murió la reina. Mucha gente está diciendo como que, porque todos los meses están como ejemplo de rectitud, Bueno. una monarca, no sé qué, bla, bla. Y el otro día leí un tweet que hablaba de que supuestamente la figura de la monarquía no tiene poder de intervenir la democracia parlamentaria que tienen los ingleses. Pero sí, hay una cosa que se llama The Queen's Consent, el consenso de la reina. Sí. ¿Consenso? Consentimiento de la reina. Y básicamente la chabona podía vetar leyes o modificarlas a su gusto, porque las leyes pasan primero por ella. Una de las cosas como más serias es que la señora reina modificó la ley para que ni ella ni la familia real tuvieran que tipo ventilar sus finanzas a escrutinio público. Son nefastos. O sea, Eso son muy es raro. nefastos. Vos creo que me habías contado otra vez algo también de la casa, ¿no? De que tienen como la casa, no la casa de casa. Ah, sino la bueno, casa de en casa. Balmoral creo que es donde se murió. Sí. Tienen como un espacio medio para turistas, o sea, o de turismo exclusivo, y hay una parte donde pescan salmón y también la vieja interfirió con... Ay, la vieja, capaz es medio feo decir la vieja. La señora intervino una ley que regulaba la pesca de salmón para que no afecte la propiedad de la reina. Todas cosas bastante... Bueno, cosas que esperaríamos, por supuesto, de la monarquía, pero... qué sé yo. Siempre en beneficio de su montón. familia, ¿no? Me parece un montón. Y justo que también asumió la primer ministra. ¿Primer ministra? ¿Primer ministro? Primer ministra. Primer ministra. No, mentira, Sería- primera no, ministra. La primera ministra. Sí. O la primer ministro. ¿Cómo está? No, primer ministra. Primer ministra. Ok. Primera ministra. Ok. Siempre me confundo. Primera ministra, luego sí, se pone Voy a femenino. confiar Primera en vos. ministra. Igual no entendí cuál. Pero bueno, Esto ella... córtalo. La que están diciendo que es la nueva Thatcher. Wow, ¿por qué? Por sus políticas tan como... ¿Ah, sí? Sí, sí, Guau. sí. O sea, la puta madre, ¿viste? Sí, tipo- otra vez Thatcher, la concha de la lora. ¿Qué más le van a sacar, boluda? Van a venir por la Patagonia. Damos inicio al, ahora sí, el primer episodio, mejor formado, uno. renovado y no sé qué más, de Esto voy a ser un podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de supervivientes. Uf. El episodio de hoy se llama... Bueno, no sé si le vamos a dejar ese título, pero empezó con la idea de perderse en una isla desierta. Sí. Un poco contradictorio porque no vamos a hablar de ningún caso de alguien que se haya perdido en una isla Sí. desierta y haya sobrevivido. No Para es un eso náufrago tienen... esto. Exactamente, para eso tienen A el Tom náufrago Hanks. o a Wilson. Así que nada, bueno, ¿querés contar un Sí, poquito? vamos a estar hablando de algunos casos de supervivientes. Ujú. Dos van a ser un poco más cortos que el último, que es el que más... Nada, el que... De hecho fue el primero que pensamos cuando hablamos de esto Sí. por la magnitud. Sí. Y nada, tipo, la idea es hablar un poco de lo que pasó y también de... Nada, de nuestras... Lo que podemos opinar acá sentadas en un departamento en Capital, ¿no? O sea, Claro, hay que decirlo. nuestra experiencia de Nosotras vida. no, claro, nosotras no, tipo, no somos investigadoras. No. Vimos un par de documentales para hablar de esto. Claro. Estamos informadas con lo que se sabe. Sí, tipo, la información que hay disponible en internet, información digamos. pública. Y más que nada es dar nuestra opinión de esto, ¿no? Ujú. No nos consideren tipo... Puente no. para citar de ningún No, lado. No tenemos ese tipo de autoridad. Bueno, vamos a estar hablando de... Y ayúdame por favor con este nombre, te lo pido Sí, por favor. bueno. No quiero ahuyentar a animal alemán que me está escuchando. Vamos a hablar del caso de Julián Kopek. Del caso de Julián ¡Qué nombre impronunciable! Es Julián. Julián Kopke. Sí, una alemana a muy corta edad, ella viene a vivir a Perú. Sí.
Sus papás son biólogos, su padre más que nada es más del lado científico, su mamá es también dibujante, viajera, fotógrafa y algo se llama ornitóloga. ¿Sabes qué significa ornitóloga? Sí, las personas a las que les gustan los pájaros. Ah, y eso explica mucho de lo que voy a hablar después. Ok. Ellos fundan una estación ecológica en Perú y bueno, ella se cría en Perú y la vida de ella está alrededor de la selva, con los animales, con las plantas. Fue como una experiencia intensa de Boy Scout por haber estado viviendo ahí, lo cual ahora contaré por qué la está ayudando tanto en el accidente. Bueno, nos remontamos al 24 de diciembre del 71. Ok. Navidad. ¿Navidad? ¿Qué cosa? Ok. Todo esto que me estoy sacando, viene de un documental. Ajá, Que ¿cómo se se llama el hace, documental? el documental es Alas de Esperanza, se hizo 27 años después del accidente de Julián. Sí. Y de hecho, algo interesante es que el director del documental también se interesa por el caso porque él también estuvo al mismo momento que ella Sí. en la misma selva filmando una película media pedorra de conquistadores. Pero él iba a tomar un avión, de hecho, Wow. con la misma empresa que ella, que se llama Empresa Lanza. Pero finalmente no se tomó ese avión, Claro. el director de la película. No tomó ese avión porque el día que ellos están por tomar el avión, básicamente a Julián le permiten subir, pero había habido problemas con los aviones y al director le dijeron que iban a atrasarlo un día más su vuelo, por lo cual no viajó con la empresa Lanza. Pero ambos coinciden, tanto Julián como el director, de que la gente tomaba esa aerolínea porque era muy barata. O sea, de hecho ya había habido un accidente antes, en el que murieron 101 personas, donde no solamente, si no me equivoco, solo sobrevivió el copiloto. Y se habían estrellado también porque habían sobrepasado el número de pasajeros. Lo habían sobrevendido Sí. y había más gente de la que debería haber en el avión. Entonces, bueno, esto pasa años antes de lo de Julián. Sí. Julián se sube con la madre de ese avión desde Lima y su idea era ir hasta Pucallpa. Exacto, muchas gracias. ¿Dónde está su papá? Terminando temas de laburo en cuanto a temas de biología. Ajá. Ellas viajan allá para pasar Navidad con él, junto a todas las familias que también están yendo para pasar Navidad con sus familias en esa zona. Bueno, hay en total 92 personas en ese avión, de la cual solamente ella sobrevive. El avión cae en picada después que un rayo lo agarra. El avión ya venía tipo medio inestable por una tormenta y finalmente el golpe de gracia se lo da el rayo. Ella cuenta que la mala agarraba de la mano y sentía que estaba toda sudada la mano de la madre y que sabía que se iban a morir porque la madre tipo estaba Gritando. no cuando se gritó, pero básicamente decía que la mamá estaba muy alterada. Ok. Ella dice que en un momento pierde un poco la conciencia, se rompe la parte de arriba del avión y ella sale. Y hay varios motivos por los cuales pudo haber sobrevivido. Ella dice que también puede ser porque lo comparó como con un... ¿Cómo se llama? Esas como bellotas que cuando bajan quedan como... van bajando en redondo por el viento. ¿Viste las bellotas? No, ¿qué son las bellotas? Lo que comen las ardillas. Sí, pensé que era otra cosa. No, otra cosa. ella está haciendo Sí. una referencia cuando explicaba Sí. por qué pudo haber sobrevivido. Y cuando las caen, Sí. caen de una forma especial, donde bajan la velocidad con la que cae por cómo es la bellota. La en sí, forma de la bellota. Ella dice Ok. que quizás la forma de ella y del asiento donde ella estaba, que fue Sí. lo que salió del avión, pudo haber parado un poco en el aire. Sí. Y finalmente la copa de los árboles. La copa de los árboles era frondosa. Sí. Y fue lo que más o menos las lianas de los árboles amortiguó su caída. Amortiguaron la caída. Ajá. Ella dice que se levanta Sí. después de estar 3 horas inconsciente y se da cuenta de lo que pasó. Ujú. Milagrosamente la chabona tenía solamente una clavícula rota, los ojos Sí. morados y una ¿cómo se llama? Una herida en el brazo y en la pierna, pero no eran tan grandes. Ella decía que tenían como 4 centímetros de diámetro la Sí. herida de la pierna y 2 como para adentro. Y eso fue lo peor que le pasaba. Y ella no encontró a su mamá en ningún momento, Sí. no encontró a nadie, ella estaba sola. Lo más cercano que encontró de pasajeros fueron 3 mujeres enterradas, dadas vuelta en el medio del barro.
en el que ella se acercó para ver si alguna era la madre Sí. y se fijó en los dedos de los pies, porque están tipo de cabeza, enterradas, y se vio como todas estaban pintadas, dijo ninguna es mi mamá, porque mamá no se pinta las uñas. Claro. Y eso fue lo más cercano que vio algún pasajero. Lo único que agarró de comida de ahí fue una bolsa de caramelos y un pan dulce que lo terminó tirando porque estaba lleno de barro y le dio asco. Ella estaba con la minifalda de los 70, ¿viste los vestiditos en minifalda? Sí, Ella sí, estaba sí, vestida sí. así, Ok. con minifalda y unos taquitos. En el medio de la selva. En El medio mejor de la selva. outfit El para mejor outfit. una excursión en la selva. Sí, 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 sí. Dora la exploradora un poroto al lado de No, Julian. olvídate, o sea, bella antes que todo, o sea... Siempre diva. Bueno, y ahí más que nada, después de eso, ella pasa 12 días en el medio de la selva. 12 días, pensé que había estado menos tiempo. No, son 12 días, ella aparece a los 12 días. Y la forma de sobrevivir de ella fue aplicar lo que tenía, el background que tenía de nada, de que los viejos Sí. la habían criado en el medio de la selva. Pero bueno, ella, por ejemplo, caminó hasta que escuchó unas aves, que ahora no recuerdo el nombre sinceramente. Lo vamos a buscar y Lo lo vamos vamos a en buscar. historias en Exacto. Instagram después cuando el episodio esté subido. Para que Busquen tengan las historias información. Sí, destacadas y ahí va a estar la info. exacto, exacto. Ella conoció estas aves porque su mamá, su mamá, nada, le enseñó mucho sobre aves. Claro, ¿no? No era Exacto, ornitorrinca. Ornitorrinca. Perri. No, ornitóloga. Ornitóloga, ok. Bueno, nada, la chabona entonces sabía que ciertos, estos tipos de pájaros que viven en los límites de los ríos, Sí, que ponen huevos ahí y viven Ok. ahí, están siempre cerca de agua. Claro. Entonces, ella escuchaba esos pájaros y dijo, acá hay agua. Ujú. Lo cual la terminó llevando a un caudal de río mucho más grande. Bueno, la chabona buscando agua llega a el río Yevonia. Ujú. Primero a una parte no transitable, tienen que seguir caminando hasta llegar al río, mejor dicho, tipo donde ya podía haber barcos. Barcos no, balsas más que nada de los que vivían cerca de esa zona, ¿no? Sí. Pero bueno, no había tipo civilización cerca, de hecho ella decía que había ciertos pájaros que hacían ruido, cual gallinas según ella, que parecían gritos humanos, y ella ante esto llamaba por ayuda creyendo que eran humanos, y no, eran pájaros. Qué desesperante. Qué desesperante. Decía que intentaba atrapar ranas para comerlas, aún sabiendo que eran venenosas, porque estaba con mucha hambre. Sí. Pero bueno, racionó los caramelos lo más que pudo. Pero que lo que más tenía era sed. El hambre vino después, lo que ella tenía era sed. Pero bueno, ella logra llegar a este río y en un momento donde ella está muy cansada, decide dejarse llevar por el agua. Ella cuenta, ya de más grande, que la gente cree que los peligros de la selva son las arañas o serpientes o cocodrilos Ujú. o pirañas, porque de hecho hay pirañas en ese tipo de río. Ella dice que no, que usualmente tienen miedo a los humanos y van a escapar. Lo que sí es peligroso son animales venenosos y las mantarrayas. Las mira. rayas, perdón. Que Ah, hay mira, ahí, las que ellos sí te pueden atacar y te pueden matar. Pero bueno, ella se deja llevar en el río y ella decía que ella veía, mientras avanzaba, a los cocodrilos tipo de los dos lados del río, cuando le veían se sumergían. Y Sí. ella dice, usualmente uno pensaría que vienen a por mí, a matarme, y usualmente a comerme, mejor dicho, y no, usualmente lo hacen porque al ver humanos los animales se huyen, Se asustan. se asustan Claro. y se van. Bueno, es que seguramente en esa zona deben cazar cocodrilos también. La chabona finalmente logra ver como un lugar de arena donde puede quedarse a dormir, y al llegar ahí se queda dormida. Ella a esta altura tiene una infección en el brazo, ella casi pierde el brazo porque la pequeña herida que tenía se le llenó de insectos. Tenía larvas de 5 centímetros comiéndole la carne, y ella dice que ella estaba segura que le iba a perder el brazo. Ay, qué cosa. Bueno, nada, la chabona despierta y ve cerca suyo en el río una balsa. Sí. Ella dice, nada, humanos. Trepa
una pequeña colina. Agatha dice que le tardó muchísimo tiempo subir algo que normalmente hubiera sido segundos, y ve no una cabaña, sino como un lugar donde los hombres están trabajando ahí, dejan las cosas y se van. No había nadie viviendo ahí, pero ella se refugia esa noche en ese lugar, y a la mañana siguiente aparecen 3 hombres. Le preguntan si está bien, ella les cuenta lo que pasó, ellos les dan gasolina y ella se la vierte en la herida. Claro, para tratar de matar a las larvas. A las larvas. Sí. Después de eso, la rescatan. Sí. Y hoy en día ella es bibliotecaria. Ella dice que por mucho tiempo soñaba con la selva y con caerse en picada libre, y decidió dedicarse a algo totalmente tranquilo, totalmente nada que ver con lo que venía haciendo. Claro, sí. Pero nada, esto viene a colación también, haber elegido esta historia, porque cuando yo era chica, mi mamá me contaba la historia de esta piba, pero por algún motivo me decía que se llamaba Susan. Yo no sé si la habrán adaptado en algún libro, algún tipo cosa para niños. Yo busqué y está este documental que vos decís, Sí. Alas de Esperanza. También hay una película italiana, me parece. Ah, no la vi. Interpretada por Sí. una actriz. Sí. Capaz Bueno, tu mamá habrá visto eso. Julián, no. Julián, de hecho, odia la película. En el documental habló sobre la película. Ajá. Y ella contaba que la película no hace justicia, o sea que mostraron muchas escenas como para ejemplificar lo que ella decía. Y lo que hicieron en la película era que la piba se caía cada 2 segundos, tenía que luchar contra cocodrilos. Básicamente, Exageraron todos para propósitos dramáticos, Claro. perdiendo como el hilo conductor real de lo que pasó. Sí, ella dice que de hecho los animales nunca fueron un peligro para ella. Ujú. Los peligros fueron la infección, fueron la lluvia, o sea, estaba en el momento de lluvia, estación de lluvia, y ella decía que por más hojas que se pusiera para taparse a la noche cuando llovía, el agua la penetraba como si fueran tipo dagas. Pero que nada, se perdieron de hacer una película donde se muestra una superviviente con conocimiento. Pero creo que lo de las larvas me da mucho asco, boluda. Yo cuando vi el documental, la chabona mostró a un caballo que tenía larvas en una herida, como para ejemplificar. Yo como estoy muy acostumbrada a ver Bueno, cosas, mujer médica. pues, estudiante de medicina, pero bueno, sí creo que en esos entornos es posta que capaz el mayor peligro no es el cocodrilo que tenga a comer, sino básicamente que te mueras de deshidratación o, por ejemplo, gangrena o Sí. una infección causada por los parásitos que te entran en una herida que no podés Curar. desinfectar. Dato cookie médico de la semana. ¿La gasolina ayuda a curar infecciones? No, gente, no hay que ponerse gasolina bajo ningún concepto. No hay que ponerse gasolina, agua oxigenada, ni alcohol en heridas abiertas, para que Tips. sepan. Tips. ¿Qué hay que ponerse? Cookie tips. Hay que lavar las heridas con agua. Pueden llegar a usar Pervinox, pero depende, o sea, depende mucho del tipo de herida. No tendría que haber puesto gasolina. Y no, bueno, es que es un entorno medio, o sea, Hostil. hostil, no lo sé, supongo que gasolina es mejor que nada, ¿no? Pero obviamente en un entorno estéril, ¿no? De un hospital jamás te van a mandar la gasolina. De todas formas, la gasolina funciona como un antiséptico, pero bueno, Condiciones. Todo yo no lo usaría como un antiséptico. Ay, me colgué, me disocié por un momento. Quería decir algo importante que Sí. leí, o sea, dato de color. Parece que nuestras abuelas o las abuelas de nuestras abuelas en su momento utilizaban queroseno. Yo recuerdo tener una conversación Sí. con mi abuela respecto a esto como antiséptico, pero Sí, no. yo igual. Las heridas primero se lavan con agua potable lo posible. Solución fisiológica y se tapan con una gasa estéril o algún trapo limpio si no lo tenés, por supuesto, y se puede llegar a usar iodopovidona, Pervinox, para desinfectar heridas abiertas. El alcohol no se pone jamás, y esto por favor, jamás sobre heridas abiertas, jamás. Heridas cerradas puede ser, pero heridas abiertas no, porque primero que les va a arder como la puta madre y segundo que tampoco va a ser, o sea, es un antiséptico, sí. Por supuesto que si hay urgencias que vamos a hacer, pero ustedes que están cómodos en sus casas, bien pueden usar Que no jabón están en el neutro. medio de la selva. Claro, bien pueden usar jabón neutro. Bueno, y aparte de eso, lo que quería decir es que cuando estaba buscando información sobre este caso, leí que la avioneta que llevó a Julián de vuelta a tierra civilizada cuando la rescataron, estaba pilotada por
Sherry Cobb, la primera mujer en el mundo que tuvo formación de astronauta de la NASA. Vos me jodés, yo no encontré ese dato. Te juro, muy loco me pareció. Y que ella boluda? dice que en ese momento realizaba trabajos humanitarios en Perú, llevando suministros a tribus indígenas. Y además, ella escribió un libro, no Sherry Cobb, sino Julian, que Sí. se llama Cuando caí del cielo. Sí. Que bueno, si lo quieren leer, también lo tienen ahí como para leer su testimonio de primera mano. O bueno, pueden ver el documental, que también está muy bueno. Vamos a poner el link seguramente. Sí. Búsquenlo en Historias Destacadas, Link y- episodio 1. Exacto. Con esta data que les estamos contando ahora. Si quieren saber más, ya saben dónde ir a buscar el live. Bueno, Everest. el Everest. El Everest. La otra historia que les vamos a Sí. contar es una del Everest. Hay una película de esto, hay muchos libros. Muchos libros porque hay muchos muchas libros. personas, hay muchos Hay muchos point of view supervivientes. de esto. Sí, hay mucha data medio confusa para algunas cosas, pero creo que como para contarles algunas cosas en general. Sí. Estamos hablando de la tragedia del Everest. Bueno, primero que nada, en el alpinismo. ¿Alpinismo? Sí, Sí, alpinismo. durante el alpinismo es bastante común que la gente muera haciendo alpinismo, vamos a decir. Lamentablemente, o sea, demasiado común. Mismo acá, en Argentina. Mismo acá, bueno, yo el verano pasado estuve de vacaciones en Mendoza y recuerdo que, nada, cuando vas a Mendoza, los que habrán ido de visita, conocen, hay una excursión que se llama Alta Montaña. La guía nos contaba que había sido una buena temporada porque en esa temporada había muerto solamente 2 personas. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Y es como, Qué wow. buena publicidad. O sea, hay gente que Poco muere se haciendo habla. esto, es un montón. Poco se habla. Poco se habla de las muertes, sí. Y Y lo normalizadas que están. Claro, ¿no? Bueno, supongo que es como esto que se dice, ¿no? Deporte extremo implica un poco esto, no lo sé. Sí, no sé, me parece un montón igual. Esto es un poco Quizás porque yo bonito. no tengo esa adrenalina en mis venas, pero Sí. me parece que hay una parte de mí que dice, ¿esto es legal? ¿Esto es real? Esto que les vamos a proceder a explicar es la tragedia del Everest, que pasó el 10 y el 11 de mayo en el 96. en el 96. Y básicamente, bueno, hay mucha info respecto a esto. No nos pidan que contemos los nombres de cada uno de los participantes de esto. Es más que nada hablar a grandes rasgos de 2 expediciones que en el transcurso de 24 horas sufrieron un montón de calamidades. Sí, bueno, durante estos días, el 10 y el 11 de mayo del 96, murieron 12 personas, Sí. aproximadamente, vamos a decir, Aproximadamente. porque tuvimos un pequeño problema con los datos. Sí, de hecho, algunos dicen que hay 8 muertos y 4 desaparecidos, pero después Sí. hay diferencias. La cuestión es que murieron muchas personas durante estos días en la cara norte y en la cara sur del Everest. Sí. Para los que no sepan, el Everest tiene una cara mirando a China y una cara mirando a Nepal, porque justamente la montaña está entre esos 2 países. Claro. ¿Qué más? ¿Qué vamos a ver? La cara norte, de hecho, no se habla mucho, hay más información de la cara sur. Claro, de qué es lo que les vamos a contar ahora. Sí, la cara norte fueron más que nada varias expediciones, más que nada de países asiáticos. Y sí, hubo muertos y todo, pero como no estuvo tan como... ¿cómo se llama? Como que no se reunió tanta información al respecto, se habla usualmente de la otra cara, la parte occidental de esta historia. Donde hay, como yo dije bien, hay dos ¿cómo se llamaría? Como empresas serían. 2 empresas turísticas, sí. Dos como empresas que hacen los turísticas. viajes. Que está Mountain Madness y Adventure Consultants. Y cada uno tenía 2 guías, si querés decir los nombres. Ah, sí, Mountain Madness, Scott Fisher, creo que era el nombre. Sí. Y Adventure Consultants, Rob Hall. Rob Hall. Ambos fallecieron en la montaña. Ujú. En el caso de el grupo de Rob Hall hubo varias muertes, mientras que en Mountain Madness el único que murió fue él, fue Scott Fisher. Pero bueno, básicamente esto comienza con ambos grupos saliendo de la base, yendo en dirección hacia la cima. Se sabía ya de antemano que iba a haber una tormenta, de hecho, aproximadamente para estos días, entre el 8 y el 11. Sin embargo,
se decidió proseguir en la escalada, en la ascensión. Ascensión, ¿no? Ascensión. Fisher salió un poco después porque quería primero descansar, pero la idea es que sí, todos salieron en el día 10. Aún cuando había otros grupos que estaban sí compuestos por todos expertos de alpinismo que decidieron esperar a que pasara la tormenta. Estos grupos no, eran dos grupos más comerciales de alguna forma, en donde no todos tenían la formación necesaria para escalar el Everest. O sea, creo que había 2, 3 locos que podían ser capaces de hacerlo, pero la mayoría no había mucho preparación. Sí, cuando busqué info de esto, no sé cuál de los grupos ahora, pero uno de los grupos directamente no tenía gente con experiencia en alpinismo, y el otro, nada, era poca la gente que había hecho esta ascensión así de alta. Recordemos que el Everest es la montaña más alta del mundo, gente, tiene 8.840 y se mandan, o sea, loco. Supuestamente el reporte meteorológico decía que el día 10 iba a haber como una calma, antes de que pasara lo peor de la tormenta, que sería como el que iba a ser el día 11. De todas formas, igual, no sé en qué cabeza cabe. Che, hay tormenta. Está jugado, estás en un rango de días jugados. Creo que uno sabe, o sea, además, lo que a mí me sorprende no es que, bueno, vamos a pasear a Temaiken, bueno, y nos fijamos si hay lluvia a la vuelta. Esto es tipo, estamos subiendo a la cumbre de una montaña. Convengamos que el Everest tiene como un pasadizo de gente, no me acuerdo, tiene un nombre, pasadizo de la muerte, algo así. Se llama el pasadizo de la muerte, sí, para hacer cumbre la parte más difícil, se llama el pasaje de la muerte. Donde está la gente congelada. Donde está, claro, bueno, eso también es un dato un poco terrorífico, pero bueno, mucha gente se muere intentando hacer cumbre en el Everest, entonces suele pasar, ¿no?, en los relatos de los alpinistas, que cuando estás haciendo cumbre o estás subiendo, es muy común ver cuerpos congelados, porque a esa altura es imposible hacer un rescate de los cuerpos, es más peligroso rescatar el cuerpo que dejarlo ahí, digamos, porque tienes que poner la vida de otras personas en riesgo, porque nuevamente estamos hablando de alturas muy, muy grandes. Sí. Por más que estés preparado, si la naturaleza se le pinta cagarte la vida, te la va a cagar, pero tenés que estar un poco preparado, y más subiendo con tanta gente. Y acá las cosas no salieron bien, pero ni por asomo. O sea, ellos comienzan a subir y en los 2 trayectos importantes, los Sherpas no habían colocado las sogas de seguridad. Esto les lleva por cada tramo 1 hora y pico de que se pierden, en donde el sol baja, donde el oxígeno se consume. ¿Cómo se llama? El Adventure Consultants, ellos logran subir, mientras que el Mountain Madness no llega a la cumbre. Uh-huh. Algo que a todos nos afectó fue la falta de oxígeno. Por el tema de tiempos, ellos la estaban pasando mal. ¿Cómo, señorita doctora, cómo era que se llamaba? Que yo te había preguntado el nombre. Hipoxia. Hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno en sangre, tejidos o órganos del cerebro, para los que no saben. Bueno. Órganos del cuerpo. Órganos del cerebro. Sí. Bueno, estaban todos en la mierda, básicamente. Uh-huh. Bueno, para empezar, que esto no lo dijimos, pero es importante, cuando se sube a semejante altura, la mayoría de los alpinistas suelen usar oxígeno, lo llevan en tanques, así como cuando en los hospitales ven esos tanquecitos de oxígeno, a veces cuando alguien está enfermo. Bueno, los alpinistas hacen lo mismo, llevan tanquecitos de oxígeno para poder ascender, porque hay determinadas alturas en las que realmente el oxígeno es poco y no se puede respirar. Exactamente. Cuando ellos se comienzan a descender, os agarra el centro de la tormenta. Me pareció interesante. Yo la película, la verdad que no la vi la peli, porque me pone muy mal. Es una historia que a mí me pone muy mal por la cantidad de gente y por todas las formas que se pudo haber prevenido. Tipo, hubo muchas formas de prevenirlo. Negligencia pura y dura. Yo lamento mucho, obviamente, por las víctimas. O sea, tanto Rob Hall, que murió congelado, como Scott Fisher, que tenía edema pulmonar y cerebral por altitud, que los dos murieron, y parte también de otros guías y sherpas. Yo no sé qué pasó ahí, es un misterio que hasta el día de hoy se pregunta a mucha gente qué pasó,
Hay varios libros de algunos de los sobrevivientes de estas expediciones. Estas 2 expediciones son las que más comentamos porque son las de las que más tenemos info. La película yo la vi, obviamente hay que tomarlo con pinzas porque es una película hecha por Hollywood, así que tiene como muchos toques dramáticos que no sé qué tan apegados a la realidad estarán. Me pareció interesante. Bueno, obviamente la peli está basada en un libro de un periodista que se llama John Krakauer. Él fue parte de la expedición Adventure Consultant. Y algo muy interesante para contarles es que el Everest es una de las montañas que peor manejadas está en cuanto al alpinismo. Hay mucho problema con el manejo del turismo. Primero, también con la contaminación que genera el tránsito, ¿no? De tantas personas en esos lugares. Se han encontrado microplásticos en la cumbre del Everest. El humano a veces tienen que entender que hay partes de la Tierra que él no puede acceder. Sí. Y vivir con eso. Yo no entiendo por qué no podemos tener esta actitud contemplativa, ¿no? Como Sí, qué hermosa boluda. la montaña, qué lindo todo. ¿Por qué esta cosa de tener que conquistarlo todo, no? Como muy loco. Es algo muy humano. De hecho, vos habías contado otra vez que hay como alpinistas que dejan la carta arriba para que el próximo la agarre y se la lleve. Ah, sí, bueno, se los cuento. Hay como una tradición. Bueno, esto me contó la guía cuando yo fui de viaje a Mendoza, no lo sé. Sí. Pero hay como una tradición en las montañas, en las cumbres de las montañas, como más importantes, que básicamente hay como una cajita y, digamos, las personas que hacen cumbre dejan un papelito y escriben nombre, país de origen y en la fecha y la hora en la que hiciste cumbre. Y lo tenés que dejar en esa cajita y la próxima persona que viene y hace cumbre, viene, escribe su papelito, escribe sus cosas y se lleva el que vos dejaste. Es como una tradición alpinista, vas coleccionando los papelitos de las personas que subieron antes que vos. Y hay algunas montañas que no tienen papelitos hace más de 50 años porque hay gente con un toque de sentido común y dice, che, no va. Capaz está bueno no escalar esta montaña donde puedo morir. Igual yo creo que para dedicarte al alpinismo, supongo que medio que lo hacés como hobby, ¿no? Porque ¿cómo conseguís trabajo? ¿Cómo ganas de plata? alpinista? Y como Patrocinio. o siendo guía o con patrocinios. Pero bueno, y así como para cerrar este asunto, hay un documental también, no del Everest en sí, pero sí está en Netflix, creo que se llama Las 14.8000, y básicamente cuenta como hay un alpinista Sherpa muy conocido que subió las 14 montañas más altas del mundo. Y relacionado con el Everest, el chabón en 2019 subió una foto que es muy famosa. La vamos a subir a historias destacadas, vayan a buscarlo si quieren. Igual si lo googlean lo van a encontrar. Subió una foto de básicamente tráfico para hacer cumbre en el Everest. Y hay como 200 personas todas en fila tratando de hacer cumbre. Y es una foto re polémica porque justamente ilustra esto, ¿no? Y mismo se relaciona con lo que contamos de la historia. Los peligros que hay en la mala organización cuando estás en condiciones que son completamente extremas para el cuerpo, ¿no? Sí, vos pensás El que el desastre del Everest en ese momento fue noticia y sí, se consideró como un antes y después para cambiar algunas cosas, pero después vos ves años después y sigue habiendo problemas con eso. Creo que el problema no está en la gente que hace alpinismo, No, digamos, no, no es con le ella. gusta, ¿no? Creo que el problema está en capaz de promocionarlo como algo que podríamos hacer todos o algo que, por ejemplo, no sé, entrenás un año y te podés largar a tratar de subir la cima del Everest, ¿no? Creo que el problema está en eso, que es algo como realizable por el ciudadano común y que se vende así. Que se vende de esa manera, ¿no? Y son deportes extremos que requieren mucha preparación. Y mucha experiencia, creo yo, no lo sé. Además, el Everest es una montaña muy peligrosa. Sí. Pero bueno, pasamos de una experiencia tan negativa como la del Everest a otra también negativa, pero esta vez es más un accidente propiamente dicho. Bueno, y la siguiente historia, la última historia, es la tragedia de los Andes. Quizás algunos lo conocen, es
bastante conocida. Hay muchas películas, Hay muchos documentales de esta. Mucho material de todo. La verdad que sí. Muchos libros. Hay muchos libros, todos casi todos escritos por ellos. Pero bueno, nos remontamos al 72, al 12 del 10 del 72. Esto ocurre en la cordillera, el límite de Argentina y Chile, pero los protagonistas son un grupo de rugbyers uruguayos. Convengamos que estos chicos, todos de 20 años más o menos, estudiantes universitarios, nunca habían visto la nieve, pocos habían subido a un avión siquiera. Pero bueno, ellos parten a Chile. En un vuelo comercial. En un vuelo comercial, claro. O sea, había más gente, eran ellos, 19 creo. Sí. Y había más. Exacto. Las otras 40 personas, o sea, eran Sí. randoms. O sea, familia de ellos. Eso, o sea, habían llevado a gente, pero Sí. muchos eran como, bueno, otros. Sí. Pero bueno, ellos salen el día 12, llegan a Mendoza el 13, paran por mal tiempo, lo cual hacen que retrase un día. Y al siguiente día ellos vuelven a salir, pero por un error de navegación y por cambios en los vientos, los pilotos se confunden y creen que están cerca del planchón, pero cuando están realmente sobre la cordillera, cerca de la zona de San Fernando. Básicamente, bueno, podemos contar un poco, hay un documental en donde uno de ellos, de hecho, se acerca a la cabina. Ah, sí, justo que lo estábamos viendo recién, Sí. sí, que hay uno que pasa por ahí y los ve a los pilotos como tomando mate, qué sé yo, y les pregunta, "Che, ¿quién maneja esto, no? No, pibe, ya todo bien. Está todo bien, no, acá no pasa nada. Y justo en ese momento, bueno, posteriormente a eso, como que se empiezan a dar cuenta que están muy metidos en la montaña y le dicen, bueno, volvé a tu asiento, ponete el cinturón. Claro. Y me parece algo re llamativo. Sí, ¿no? sí, Como que y al toque... tiene el accidente. Exacto. Empiezan tipo a descender porque ellos creen que están en el planchón, o sea, la verdad es que empiezan a entender ya como, bueno, se supone Sí. que está todo más tranquilo, pero cuando bajan tipo por abajo de las nubes se dan cuenta de que están en plena cordillera. Se habían desviado como 100 kilómetros, una cosa así. ¿Cómo? leí. Que se desviaron como 100 kilómetros. Sí, leí. sí, una locura, tipo un montón. El avión termina partiendo un ala, Sí. lo cual hace que descienda en picada básicamente, y solo queda finalmente el fusilaje. Lo único que queda estable del avión donde están ellos ahí metidos. Avanza como 3 kilómetros y para este momento, ya cuando se para, pierde aproximadamente a 10 personas ya de las 40 que había. Claro, porque además el avión se parte en un momento. Claro. ¿No? Queda, o tipo, el fuselaje se parte a la mitad y queda un pedazo de la cola. Sí, exactamente. Bueno, de hecho hay testigos que cuentan que ellos tipo... hay muchos que, no sé, por ejemplo, iban a sentar en un lugar y no pudieron sentar en otro lugar. Y ellos cuentan que cuando tipo el avión para, se dan vuelta y su antiguo asiento, el que iba a hacer, ya no está más. Ya no estaba. Sí, era terrible. O hubo otro que justo se había levantado y cuando estaba por ver el asiento, tipo, se parte la mitad y su asiento se fue también para atrás y él de milagro Qué loco estaba eso, parado. ¿no? Pero pasó mucho en esta historia, esto de que por no sentarse donde tenés que sentarte, sobreviviste. Es algo ahí de cuando no es tu momento, ¿no? Sí, la verdad. Pero bueno, el piloto antes de morir les dice que estamos en Curicó, como que llegamos a Curicó, lo cual es mentira y es algo que ellos agarran como dato, como Sí. el único dato que tienen y es mentira. Entonces, no porque les haya mentido, sino porque él realmente creía. Claro, era que así. habían pasado a Curicó. Curicó es una ciudad chilena del lado Exacto. chileno. En la primera noche solo quedan ya 27 personas. Imagínense que hay 30 grados bajo cero y además de la hipotermia también está la deshidratación. Salió. Sí. Ellos comienzan a improvisar una radio para poder escuchar noticias y es su forma de escuchar que alguien diga, bueno, Sí, lo están buscando. porque ellos creían que iban a ser catados al toque. El día 3, uno de ellos, llamado Nando Parrado, el cual había ido con su mamá y su hermana, y el cual apenas estrelló el avión, había entrado en un coma, despierta para encontrar que su madre murió y que su hermana está muy grave. Él, de hecho, despierta como para despedirse de su hermana Sí. y ella fallece. Ah, siento que la hermana estaba viva todavía para ese Sí, momento, ¿no? sí, es Algo las últimas como- horas aguantó. Nota de color de esto. Sí. Bueno, no es una Nota de leche muy color, agradable. sí. Nota de color no. Pero bueno, el hecho de que él haya, digamos, haya despertado entre los muertos, entre grandes comillas, porque en Sí. realidad
o sea, no estaba muerto, entró como en un coma por las fracturas que tuvo. Pero algo muy interesante es que hicieron un médico argentino, hizo un estudio de lo que del caso de él, de por qué carajo sobrevivió pues se fracturó el cráneo, y se tenía que haber muerto en otras condiciones, ¿no? Y algo muy interesante para decir es que básicamente el frío, la deshidratación y la hipotermia fueron las cosas que lo ayudaron a sobrevivir, porque básicamente... Irónicamente, o sea, como él se fracturó y se fracturó además en varios pedazos, cuando pasan estas cosas, el cerebro se inflama, lo que se llama edema cerebral. Entonces, como las fracturas fueron en varias zonas, el edema tuvo espacio para descomprimirse. Y además, la hipotermia ayudó a mantener vivas las neuronas y la deshidratación básicamente limitó justamente el crecimiento del edema. Entonces, nada, el chabón, o sea, en la peor de las situaciones sobrevivió por las condiciones más de mierda que podrías haber encontrado en la montaña. O sea, el hecho de que lo hayan considerado muerto y lo hayan dejado en la zona más cerca de la salida del fuselaje de la nieve, básicamente fue lo que lo mantuvo vivo, y el chabón después despertó sin ningún tipo de daño neurológico, lo cual loco. Es una locura porque, o sea, hay un doctor, entre comillas, en el grupo que se llama Roberto Canessa, que de hecho yo cuando vi esta historia hace unos años me obsesioné con esta historia y amo a Roberto Canessa. Siempre le digo a Cookie que si viajamos tengo que ir con ella porque ella estudia medicina. Pero bueno, él era un pibe igual 20 años, claramente segundo año de medicina, tampoco es que iba a ser locura, pero por otra parte, el que le salvó la vida a Nando no fue Canessa, fue tipo la nieve. Literalmente tipo. Sí, es todo muy loco. Pero bueno, nada, es interesante. Después le voy a poner en listas destacadas. Sí. No sé si estará el estudio, pero lo hizo un médico argentino, de hecho, lo que es interesante. Sí. Y lo publicó en una revista llamada Lancet Neurology, que es una revista reconocida. Bueno, para el día 9 falleció otra persona más. Sí. Se quedan solamente 26 sobrevivientes. Y para el día 10 escuchan por esta radio que ellos habían fabricado que se suspendió la búsqueda. A lo cual uno de ellos les dice, bueno, la mala noticia es suspendió la búsqueda, la buena noticia es que ahora tenemos que nosotros valernos por nosotros mismos y recae en nosotros salvarnos. Es acá donde empiezan a hablar del tan como controversial, entre comillas, tema, que era recurrir a comer carne humana. Y es controversial porque es una locura que sea controversial en ese momento, tipo, para mí es sobrevivencia pura. Pero bueno, mucha gente habló de esto como si fuera el tema. Sí, algo muy grave. Para mí hay cosas mucho más interesantes en la historia que haber comido carne humana. Sí. Y bueno, hay que tener en cuenta que estaban en la fucking medio de la montaña. Es que sí. Digo, no sé si alguno conoce o habrá ido, tipo, no sé, a zonas de montaña, pero no hay un carajo. Encima están en un hoyo. Se llama el Valle de las Lágrimas. El Valle de las Lágrimas, sí. Que tiene forma de lágrima. Y que además hay algo como que te hace como llorar, ¿no? Supuestamente. Ah, sí, lo que estábamos viendo en el documental decía, sí, hay como, es una zona donde hay como, no sé, un sedimento que te entra en el ojo y te hace llorar. Y además, lo que vos decís, topográficamente, tiene forma de lágrima ese valle. Claro. Y nos pareció muy, muy loco que justo hayan caído ahí, porque bueno. Además de que es muy simbólico, prácticamente lo terrible de eso es que están como en un hoyo. Entonces, claro, justamente esto después les va a jugar una mala pasada, porque en el día 17 hay 2 avalanchas. Se habla mucho de la primera, pero según ellos la segunda fue la que realmente los tapó completamente. Sí. Ellos se levantan a la noche con un ruido ensordecedor y en un segundo todo el fuselaje es tapado. Solamente quedan unos centímetros de aire casi. Sí. Y uno de ellos, llamado Roy Harley, es uno de los primeros en salir junto con Carlos Páez. Y empiezan a escarbar para buscar a la gente que quedó abajo, sepultada. Ahí es donde fallecen varias personas, entre ellos el capitán del equipo de rugby. Pero lo que contaban estos chicos que decían que cada vez que ellos empezaban a excavar, tiraban nieve para otra persona. Entonces era algo muy desesperante. Claro, ¿no? Intentando rescatar a uno, le tiras en la cara la nieve al otro. Es que es un espacio súper reducido. Sí, me imagino, qué frustración. Pero bueno, acá
Mueren 8 personas, entre ellos el capitán, como dije. En el día 36, Parrado, Canessa y Vicentín van al oeste, o sea, para Chile, y se encuentran con la cola del avión, donde hay un par de provisiones más. Vuelven a buscar la radio y vuelven otra vez a la cola en el día 43 para intentar hacerla funcionar la radio y comunicar. Sin embargo, no sirvió porque no eran pibes, o sea, no sabían cómo conectar la radio. Así que vuelven otra vez para el fuselaje y esperan que el clima se calme para poder finalmente irse. Sí, de hecho hay una foto que vi yo porque ellos tenían una cámara, una cosa así. Hay fotos del accidente sacadas por ellos mismos. Y hay una foto, me parece, de la cola del avión, de lo que ellos intentaron conectar. Y es un chamullo de cables, pero es una locura. Si lo encuentro lo voy a poner en las historias destacadas, pero muy difícil, la verdad. Qué desesperación igual, porque como que ya sabes Vos igual. entendés que ahí puede haber algo, pero no tenés ni ¿Qué idea. haces? O sea, te pones a conectar, pero es que son tipo, imagínense una soga súper gruesa y un montón de cablitos chiquititos saliendo de ahí, o sea, es una locura la foto. Pero bueno, entonces ellos deciden, bueno, ya está, acá llegamos, necesitamos irnos. En esto muere uno de sus compañeros, ¿cómo va? Numa Turcati. Numa Turcati. Que él nunca quiso comer carne humana. Él es uno de los que nunca quiso comer carne humana, terminó falleciendo con 25 kilos y con un papel en la mano que decía, que era un salmo, ¿verdad? Ay, sí, lo tengo acá, justo lo habíamos anotado porque era muy interesante. Es un salmo, está en el libro de Juan, para los que por ahí son más bíblicos. Sí. Recordemos que ellos venían de un colegio católico. Claro, eran muy creyentes. Sí. Que decía, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Claro, o sea, Fuerte. es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Y lo encuentran muerto y ahí es también cuando está más como consolidada la idea de, bueno, ya está, nos tenemos que ir. Entonces estos tres, Canessa, Parrado y Vicentín, dicen, bueno, ya llegamos, nos vamos. Bueno, en el día 61, finalmente el trío Vicentín, Parrado y Canessa salen. 3 días después Vicentín termina volviendo, dejándole 2 provisiones a los otros 2 restantes. Y en el día 61, o sea, casi 10 días después, encuentran a Sergio Catalán, quien es que los encuentra, los ayuda y lleva la noticia, ¿no?, de que están estos 2 chicos acá. Convengamos que para este momento, tanto Parrado como Canessa estaban ya en sus últimas casi, básicamente, en especial Canessa, que tenía 44 kilos menos. 44 ¿no? kilos enteros, sí, eso, y además tenía disentería. Y hay una anécdota que siempre cuenta Parrado, siempre cuenta, como si fuera mi amigo, sí, siempre cuenta que nos juntamos. Cada vez que nos contamos a comer asado los domingos me cuentan. No, pero él contó que cuando encuentran a este señor, hay un río de por medio, entonces no es que pueden acceder a él. Y antes de irse a buscar ayuda, le tira 5 panes le tira. Parrado agarra los panes, se los come, excepto la mitad de uno. Llega con Canessa y le da lo que queda del pan diciendo, tomá. Y Canessa dice, no, partámoslo en la mitad. Y nada, después le dijo mucho tiempo después que había como 5 panes. No, mentira, no le dijo. Canessa fue a hablar con Sergio. Sí. Y Sergio le dijo, no, yo te tiré 5 panes. Porque Canessa era todo agradecido, ¿no? Gracias por el y pan. ahí tipo unió los puntos. Pero bueno, el día 69 lo encuentran y tiempo después, unas horas después, un día después comienza la búsqueda de los sobrevivientes y terminan encontrando a los 16 chicos, la mayoría del equipo de rugby, en pésimas condiciones pero vivos, lo cual fue un hecho milagroso dentro de la tragedia. A mí lo que más me impactó de todo esto fue escuchar cuando te cuentan sobre la primera noche y que dicen que fue la más horrible porque estaban todos los heridos y se escuchaban los gritos, los pedidos de auxilio, y en el medio de la nada, sin que nadie te pueda ayudar porque no puedes pedir auxilio. Y nada, me parece brutal y es como decís, creo que sigue siendo una de las historias más importantes de supervivencia en la montaña. Sí. De las que hay alrededor del mundo, no solamente acá. Bueno, ellos también hablan un poco de, ellos tienen un colegio religioso, pero después de lo que pasó,
hay muchos que encontraron como una conexión más estrecha con Dios y otros que dijeron, Bueno, no. no. Sí. Como Dios no me salvó el trabajo en equipo. Entonces, cómo cada uno lo vive y cómo te puede cambiar algo tan profundamente, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo un ejemplo de cooperación humana, porque ellos se dividieron las tareas. O sea, más allá de que hay algunos que dicen, funcionamos porque ya éramos un equipo desde antes, y otros diciendo, no, mirá, era un avión comercial, o sea, había de todo. De una forma o de otra hubo una cooperación de decir, bueno, vos vas a ocuparte de buscar el agua, y se ponían tipo a derretir la nieve con el sol, vos te ocupabas de ir a la otra parte del fuselaje a buscar la radio, y así se mantuvieron, y la verdad es que hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo. Y vos habías visto el documental de gente intentando recrear también. Ah, sí, bueno, hay un documental muy copado, se llama, no lo tengo acá, espera un segundo, I Am Alive, Surviving the Andes. Sí. Estoy vivo sobreviviendo a los Andes, y básicamente lo narra Nando Parrado a los, bueno, también van entrevistando a Carencia y varios sobrevivientes, pero lo importante, y es muy interesante destacar, es que también van hablando con alpinistas profesionales. Claro. Y hay algunos que intentaron recrear el recorrido de los Andes con equipo y con todo lo demás de profesional, ¿no? O sea, y tardaron creo que el doble de tiempo, una cosa así, de lo que ellos con nada tardaron en llegar allá. Es todo muy loco pensar cómo lo hicieron, porque tenían botines y se habían fabricado, creo que medio unos arpones con Unas raquetas. unas ¿no? raquetas, ¿no? Sí. Con pedazos de asiento de avión, o sea, y aún así subieron la montaña, además famélicos, con Bueno, mucha ellos- menos masa muscular, un montón de cosas. Sí, ¿no? los que habían quedado contaban que ellos iban a dormir y despertaban y seguían viendo los puntitos subir Sí. la montaña, como que No, me nunca parece- pasaban la montaña. Me parece todo muy salvaje. Yo creo que además también cuando no te toca, No te tocan, sí, la verdad. hubo mucho de eso acá. Sí. Pero no, me parece todo muy crudo, o sea, si se ponen a leer los libros o ahora mismo las experiencias de ellos, veo que te estruja un poco el corazón, porque Sí. además son pibes. Eran pibes. Eran pibes, tipo, y eran tenían 20 amigos, años, es como... sí. Vieron morir a sus amigos en condiciones horribles, sin poder hacer nada para ayudarlos. Para mí, nada. Y regresar y que haya también desde parte de la gente Sí. tipo, un rechazo hacia vos porque comiste carne humana. Me da un poco más tranquilidad saber que hoy en día se está reivindicando un poco la historia, sacando claro. un poco del tema del canibalismo. Bueno, esas son las 3 historias que teníamos para contarles hoy. Vamos a poner algunos datos extra de color, algunos links, todo como les dije en historias destacadas. Así que cuando vean el capítulo, escuchen el capítulo, vayan a nuestro Instagram. Aprovecho para decirles, nuestro Insta es @etsud.podcast. Y para terminar, les quiero leer La bibliotecaria de Auschwitz. Está escrito por Antonio Iturbe y cuenta la historia de una niña, Dita Kraus, una persona real, que sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz. Y bueno, es un libro muy hermoso porque, aparte de la tragedia, ¿no? Dita cuenta cómo los libros la ayudaron a sobrevivir esa época tan difícil. Y mismo cómo los libros le ayudaron a ella y a varios niños que en ese momento habían estado en ese campo de concentración. Pero es un libro extremadamente crudo, necesario para mí, para la vida, pero bueno, ya les Sí. voy avisando, ¿no? Depende así de cómo estés mentalmente como para leer. Claro, nuevamente, si están en un lugar medio oscuro, si no se sienten bien, este libro no es para ustedes en este momento. Léanlo cuando estén en un lugar feliz o no lo Luminoso. lean directamente. sí. Claro. Porque bueno, hay gente que es muy sensible y capaz estas cosas no les Le gusta, afectan. le afectan. Así que bueno, les voy avisando. Pero la frase con la que vamos a terminar este podcast es: vivir es un verbo que solo se conjuga en presente. Bello. Hermoso. Igual, en términos léxicos, vivir si se conjuga en pasado, ¿no? Pero Y con esta nota de color. con esta nota de color lo tenía que decir.
Pero bueno, creo que eso es todo. Así que Eso es todo. esto debería ser un podcast. Nos vemos Gracias. en una semana. Nos vemos en una semana. Gracias por escucharnos. Y que la pasen lindo estos días sin nosotras. Adiós. Nos vemos.